Allí porque Guaidó volvió a Venezuela y crece el temor por una represalia de Maduro. Vamos a hablar de esto con Miguel Velarde, él es economista, es consultor político venezolano. ¿Cómo te va, Miguel? Bienvenido. Bien, Eleonora. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerte aquí. Bueno, hoy un día también muy importante después de la gira de Guaidó por la región, en donde estuvo, de hecho, de visita también aquí en la Argentina, junto al presidente Mauricio Macri. Finalmente regresó a Venezuela y pudo ingresar. Sí, además lo hizo a mediodía delante de todas las cámaras y por el aeropuerto internacional que allá se llama Maiquetía. No lo hizo por una frontera de manera oculta. Ninguna de las amenazas que ni Nicolás Maduro, ni Diosdado Cabello, ni ningún funcionario del régimen venezolano al final se cumplió. Seguramente porque eso es muestra de la gran debilidad por la que está pasando el régimen de Maduro y del éxito de la gira que tuvo Guaidó por estos 5 países de Sudamérica, en los que recibió total respaldo, entre ellos del presidente Macri aquí en Argentina, además, lógicamente, del acompañamiento y el respaldo que está recibiendo los Estados Unidos. Miguel, vamos a sumar a esta conversación a Laura Lacruz. Ella es periodista venezolana, es ex jefa de prensa de Juan Guaidó, está en línea en este momento. Laura, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Gracias por recibirnos y por querer tanto a nuestro país. Bien, muchísimas gracias a vos, Laura. Bueno, queríamos escuchar, en primer lugar, tu análisis de cuál es la situación que se está viviendo en este momento en Venezuela, después de aquel día tan importante para el ingreso de la ayuda humanitaria, la salida finalmente de Venezuela de Guaidó, su viaje aquí por la región, bueno, y ahora vuelve a ingresar a Venezuela. Bueno, imagínense, para nosotros es un ambiente de celebración. Estamos bajo mucha expectativa por esta salida. Estuvo 11 días nuestro presidente interino Juan Guaidó fuera de Venezuela en esta gira de alguna forma improvisada que tuvo que realizar. Igualmente, pues vemos que regresa justamente por la Puerta Grande, lo hace por el aeropuerto más importante de Venezuela, el Internacional de Maiquetía. Arribó al país en un vuelo comercial sobre las 12 del mediodía, tal cual él lo iba notificando a través de sus redes sociales, como acostumbra cada uno de sus pasos, ¿no? Con tranquilidad, con seguridad, porque Juan es una persona muy segura en cada uno de los pasos que da. No hay improvisación en ninguna de las cosas que realiza. Y bueno, imagínate verlo llegar a esa taquilla de migración, que ese funcionario se especula, porque no hay ninguna prueba de que así sea, que ese funcionario de migración le ha dicho bienvenido presidente, como debe ser, porque efectivamente es el presidente interino de Venezuela. Imagínate, para nosotros como venezolanos que estábamos esperando una posible detención, como había sido ya anunciada por ciertos funcionarios del Estado que hasta ahora no se han pronunciado, ellos pues bajo cuerdas se ha comentado que dicen que no canten victoria, que en las próximas acciones de calle que se ejecuten, en este caso lideradas por Guaidó, pues van a ser tienen por ahí otras estrategias a seguir. Sin embargo, pues nosotros estamos firmes, el pueblo venezolano está firme, sabe lo que quiere y la esperanza nació y no va a morir. Laura, justamente de esto te quería hablar, ¿no? Vos hablás de esta esperanza que nació, bueno, han pasado muchísimas cosas en el medio. Quería saber cómo estaba hoy la situación del pueblo en Venezuela y el acompañamiento a Guaidó. Él pidió hoy que salgan a la calle, que lo acompañen en este regreso a Venezuela, bueno, que podía ser complicado. ¿Continúa el apoyo de igual manera? ¿La esperanza sigue intacta para el pueblo venezolano o de a poco se va apagando eso? No, cada vez la esperanza es mayor, la esperanza nació, no va a morir, la fuerza está, no solamente vamos bien porque vamos unidos. Ese es el eslogan o el lema que ha tomado el pueblo venezolano, o lo que era antes la oposición, porque ahora nos encontramos bajo una diatriba, porque ya no es considerado oposición, sino oficialismo, ¿no? Porque es el gobierno oficial, el de Guaidó, ¿no? Entonces la esperanza sigue en las calles. Simplemente sabemos que esto no es un proceso, no es una lucha contra algo democrático, sino contra una dictadura. No es un proceso sencillo, es un proceso que cada paso ha sido medido y estudiado y analizado por todo este gobierno que lidera Juan Guaidó, ¿no? Entonces, bueno, hay esperanza, no hay prisa, hay seguridad y confianza, que es lo importante, porque además Juan
todos los pasos, todo lo que ha dicho, lo que ha prometido y lo que ha escrito en sus redes sociales y en cada uno de sus discursos lo ha cumplido. En estos tiempos de su gobierno, todo lo que se ha logrado, pues imagínate, no lo ha hecho, en este caso no logró hacerlo Nicolás Maduro en 20 años, no solo Nicolás Maduro, sino por supuesto Hugo Chávez Frías. Ahora, como ex jefa de prensa de Guaidó, Laura, te pregunto, ¿qué tiene Guaidó a diferencia de otros líderes de la oposición, ¿no?, que han estado en un lugar similar al que hoy está Guaidó? Nunca han llegado tan lejos como él sí lo ha hecho. ¿Qué tiene a diferencia de ellos? ¿O por qué se ha logrado esto? ¿Con qué tiene que ver? Mira, Guaidó es un joven venezolano de clase media, muy trabajador, es comprobado, no ha estado vinculado a ningún caso de corrupción. Y le revisan la historia, que es lo que ha hecho, por supuesto, en este caso, del lado de Nicolás Maduro. Por supuesto, nunca le han encontrado nada, si no ya lo hubiesen sacado, lo hubiésemos visto en análisis. Y de verdad que Guaidó es una persona de reputación intachable, no solo él, sino su familia. Además, es un trabajador incansable, es un muchacho que viene del movimiento estudiantil, donde siempre ha sido muy seguro en sus pasos, que ama a Venezuela, es un luchador incansable. Él, fíjate, realizó una huelga de hambre, estuvo en el movimiento de los estudiantes en 2007, que hay algunos que son presos políticos actualmente. Él no ha parado de luchar, estuvo como diputado en la Asamblea, bajo la Comisión de la Contraloría, y ahí estuvo como uno de los principales luchadores contra el caso de Odebrecht, contra casos de corrupción, mostrando pruebas. Y la verdad que Juan es eso, es una persona cristalina, segura de sí misma, mantiene esa tranquilidad que tú lo puedes ver en cada uno de sus discursos. Es un venezolano común que quiere y lucha por Venezuela, que lo que quiere es un mejor futuro para su hija, que está bien pequeña todavía, y que él no tenía las ambiciones presidenciales. Él no quería ser gobierno, él lo que quiere es ser ciudadano, un servidor público, y eso lo demuestra en cada uno de sus pasos y en la historia de su vida. Laura, te agradecemos enormemente esta comunicación, te mandamos un beso grande y seguimos aquí hablando, por supuesto, del tema Venezuela, junto a Miguel Velarde, que nos ha esperado amablemente. Miguel, bueno, ayer escuchábamos a Laura de la Cruz hablando de qué tiene Juan Guaidó y por qué ha logrado esto, y creo que también es fundamental el apoyo internacional que ha tenido. Sin duda. Primero, en relación a lo que decía Laura, que tiene toda la razón, Guaidó está haciendo lo que dice, y eso en Venezuela está teniendo un impacto muy grande porque ha recuperado algo que la oposición en términos generales había perdido en los últimos años, que es la confianza. Guaidó ha recuperado esa confianza y su retorno hoy día ha reimpulsado eso, que es muy importante porque después de lo que ha sido un fracaso, y eso no se puede negar, el 23 de febrero ante la no entrada de la ayuda humanitaria y lo que parecía que no había un plan B inmediato, este retorno de Guaidó ganándole algo que en política es fundamental, que es la iniciativa al régimen de Maduro, tiene una gran ventaja ahora. La pelota está en su cancha en términos futbolísticos. Ahora, nada de esto funciona si es que no está acompañado de una segunda fuerza, además de la fuerza ciudadana y popular, que evidentemente está con Guaidó, que es la fuerza internacional, de la comunidad internacional, que ha demostrado que no solamente ahora está apoyando esta estrategia, sino que parece que está dispuesta también a actuar, algo que también marca una diferencia con lo que ha sido en los últimos años, porque la comunidad internacional había tenido una retórica de gran apoyo a la oposición venezolana, pero ahora está actuando también. Y creo que hay países fundamentales para eso, entre ellos Estados Unidos, repito, obviamente Colombia, Brasil y sin duda Argentina, donde Guaidó ha tenido un recibimiento casi espectacular, podríamos decir, por los cientos de miles de venezolanos que viven acá, ¿no? Ahora, Miguel, vos recién hablabas de el fracaso del ingreso de la ayuda humanitaria, que uno creía que realmente iba a ser una bisagra y que ahí finalmente se iba a dar el paso más importante. ¿Cómo sigue esto? Porque uno se pregunta cómo sigue. Laura hace un rato decía, bueno, son pasos firmes, todavía hay tiempo, pero ahí yo me permito dudar, ¿no? Porque el tiempo es una de las grandes cuestiones que corre al pueblo venezolano, que está padeciendo hambre, que no le llegan los medicamentos y que está viviendo una situación tan desesperante. Sí, sin duda. Aunque esta estrategia, desde el 23 de enero, el día que Guaidó se juramenta como presidente encargado de la República, ha venido en aumento y creciendo, han habido también días que no han sido positivos, como el de la ayuda humanitaria. Para mí ha sido un error que se anuncie de que iba a entrar sí o sí,
cuando en verdad no se tenía esa seguridad y en efecto no ocurrió. Ahora, creo que hay que aprender de eso. Creo que el manejo de las expectativas es fundamental, no solamente a nivel de impacto político, que es lo que hoy estamos analizando acá, sino también a nivel de impacto humano. No nos olvidemos que ese día existen millones de venezolanos que no encuentran medicinas, que no encuentran comida para sus familiares y que estaban seguros que ese domingo iban a encontrar ese medicamento que hace un año no lo encuentran, y obviamente eso tuvo un efecto desmoralizante para esa gente. Ahora, si Guaidó, con el liderazgo y la iniciativa que todavía ha demostrado que tiene desde Venezuela, está dispuesto a manejar esas expectativas, a decir, señores, tenemos un campo minado por delante, estamos en ruta, estamos en camino, esto no va a ser fácil, necesitamos dar tal y tal paso, como hoy día ya anunció una masiva movilización para el sábado, que creo que es uno de los pilares importantes, mantener la presión de calle, pero decir también, esto no va a ser fácil, esto quizás la transición es inminente, pero no va a ser inmediata, y manejémonos con cuidado en el tema de las expectativas. Creo que eso puede ser de mayor beneficio para su estrategia que el vivir en una eterna montaña rusa como es Venezuela a veces de emociones, ¿no? Ahora, hemos hablado muchísimo del rol de las Fuerzas Armadas, de que responden a Nicolás Maduro, que si bien hay algunas deserciones, cuesta torcer esto, y sabemos que es fundamental para realmente torcer el destino de Venezuela. ¿Qué expectativas tenés con respecto a esto? ¿Qué expectativas se tienen con respecto a esto? Bueno, primero, lo que tú dices es totalmente cierto. El único pilar que todavía sostiene a Maduro y su régimen en el poder, usurpando el poder, es un sector de las Fuerzas Armadas. Que ha quedado claro que la presión interna y externa que hasta ahora se ha hecho sobre este sector no ha sido suficiente para que se dé lo que todo el mundo esperaba, que se dé el 23 de febrero, que era un quiebre interno que permita salir de Maduro y su régimen. Ahora, si esto no ha funcionado, tiene que haber un plan B. ¿Cuál es el plan B para lograr que se quiebre esto? Yo creo que tiene que haber, y esperemos que ya se esté trabajando en eso, una negociación. Tiene que haber negociación, pero no negociación como han sido los diálogos en los últimos años, que solamente le ha dado tiempo. ¿Cómo sería? Negociaciones muy concretas, identificando actores claves para eso, en los que se les ofrezca una salida para ellos salvarse y salvar a sus familias, o si no, ejercer toda la presión posible, no solamente a través de sanciones de los Estados Unidos, sino también sanciones de otros países como de la región, que me imagino que es algo que Guaidó ha tocado con los presidentes. ¿Estás hablando de indultos? No, estoy hablando de llegar a algún tipo de acuerdo, si es que a cambio de eso algunos piezas claves logran quitarle ese apoyo, que es lo último que le queda a Maduro. Estoy hablando de la gente, no solamente de la Fuerza Armada, sino también otros actores importantes que tienen bastante control sobre la violencia que ejerce el chavismo contra la gente, porque también ahí hablamos de Policía Nacional, de algunos grupos como el FAES, que ha sido quienes reprimieron el día del 23 de febrero en la frontera, etcétera. Ahora, va a tener que darse una negociación, y en eso no somos ingenuos, pero tiene que darse una negociación que para ser exitosa tiene que ser quirúrgica. Y la negociación, porque hasta ahora esto que vos estás mencionando se ha dicho, de hecho Guaidó lo ha hecho públicamente, a nivel general, ¿no? Exactamente. Pero es cierto que por lo menos no se conoce que se haya hecho una negociación 1 a 1. Y yo creo que ese tipo de negociación es el próximo paso, o sea, con nombre y apellido acercarse a alguno de ellos y decirle, aquí tienes una opción de salida más o menos buena para ti, o si no, pagar por todos los crímenes que además la gran mayoría de ellos sí ha cometido. Entonces, quizás un siguiente paso sí es buscar algún tipo de negociación, pero para inmediatamente lograr el quiebre y la salida del régimen. Lo que no estamos hablando, y eso quiero aclararlo bien, es una negociación que le dé meses y oxígeno al gobierno, en los que se discutan unas elecciones, porque eso es lo que está buscando Maduro en este momento. Claro. Ahora, ¿cómo tomaría el pueblo venezolano estos indultos, no? Porque estamos hablando de un pueblo venezolano absolutamente golpeado, que en muchos casos seguramente habrán tenido algún familiar muerto en alguna de las tantas represiones que uno ha visto en la calle. Sí, no es fácil, es un tema que va a ser difícil de digerir sin duda, no va a ser primera vez en la historia que se tenga que pasar por este tipo de procesos, pero se tiene que de alguna manera lograr finalmente llegar a la transición. Ahora, no va a haber reconciliación en Venezuela ni en ninguna parte sin justicia. Y eso es algo que también hay que considerar. Claro. Por eso creo que mucho más efectivo que en un discurso a nivel general ofrecer indulto y una ley de amnistía a quienes se sumen, es mejor hacer algo quirúrgico con muchísima inteligencia en los que se toque esos pilares claves, porque además
Del otro lado, yo me imagino que hay muchos de ellos que cuando escuchan la oferta de Guaidó en un meeting o de los Estados Unidos a través de sus voceros, ellos ni siquiera saben si me están hablando a mí o si yo voy a poder beneficiarme, etcétera. Quizás se tiene que pensar en formas también innovadoras de lograr esto, de nuevo, de manera quirúrgica y con actores claves. ¿Cómo evaluarías esta gira improvisada que hizo Guaidó en la región, en Argentina, Ecuador, Perú, ¿no? Colombia, Brasil. Creo que Perú no estuvo, pero pasó por Colombia, fue a Brasil, llegó a Argentina. Paraguay, Argentina y Ecuador. Paraguay, Argentina y luego por Ecuador. Sí. Bueno, ha sido hoy lo podemos ver como exitosa, no solamente por el recibimiento que ha tenido de los gobiernos que han manifestado su respaldo, sino también por lo que ha generado en la gente, en los venezolanos que viven en todos estos países. Creo que no solamente para esa comunidad venezolana, sino para el mismo Guaidó. Creo que ha sido muy importante que Guaidó hable con esa gente porque ha terminado de darse cuenta de que el venezolano está dispuesto a volver, la gran mayoría de ellos, y que está con Guaidó. Creo que ha sido muy importante para él a nivel incluso personal, humano. Ahora, a nivel político también ha sido importante porque se ha demostrado, hoy además Panamá, que ha ayudado en el regreso por el vuelo comercial a través de Copa de Guaidó, ha demostrado y ha reafirmado que la región está apoyando ese gobierno legítimo y que además estos apoyos no son solamente importantes para lograr el quiebre y la transición, sino también para la reconstrucción del país, porque no nos vamos tampoco somos ingenuos y sabemos que ese proceso de reconstrucción va a ser difícil, va a ser duro y va a necesitar también de la ayuda de la comunidad internacional. O sea que tu lectura sería que más allá de los apoyos políticos, que en realidad ya eran conocidos, porque de hecho los hicieron públicos cada uno de estos primeros mandatarios que ahora en estos días recibieron a Guaidó, esto también tiene que ver con la comunidad venezolana que está en cada uno de estos países. Sí, porque además yo no tengo duda, ya han empezado a salir un par de noticias sobre esto, si no me equivoco, creo que en Paraguay, en Ecuador, que los gobiernos después del pase de Guaidó han dicho que iban a aceptar pasaportes vencidos de los venezolanos que están ahí, que no pueden renovar su pasaporte, etcétera. O sea, me imagino que también ha pedido por los venezolanos que en este momento están viviendo en otros países, pero además en política la imagen es muy importante y es muy poderosa. Y esa imagen de los recibimientos, en muchos casos con honores de Estado, con alfombra roja, los podios con el presidente del país y la bandera venezolana y Guaidó ahí, yo creo que esa imagen solamente aporta a engrandecer ese liderazgo que tiene hoy Guaidó y que es necesario para Venezuela. Fortalecen de alguna manera la imagen de presidente encargado, ¿no? Porque está al lado de otros primeros mandatarios. Al mismo nivel, exactamente. Claro, al mismo nivel. Ahora, ¿cómo imaginas el futuro de Nicolás Maduro? Es complejo porque además se ha quedado en evidencia algo que sospechábamos desde hace tiempo y es que Nicolás Maduro ni siquiera es quien toma la última decisión sobre su futuro. Nicolás Maduro al final ha terminado siendo rehén de ciertas mafias, tanto locales como internacionales, que seguramente guían un poco sus decisiones, tanto a nivel de nuevo de Venezuela, otros actores como Diosdado Cabellos, Vladimir Padrino, el ministro de Defensa y otros, pero también los cubanos, por ejemplo, chinos, rusos, etcétera, que tienen tantos intereses en Venezuela y que han recibido tanto poder dentro de Venezuela por parte de Maduro en su momento, que ahora entre todos ellos también toman las decisiones y eso se ha notado, incluido hoy, por ejemplo, donde algunos actores anunciaron que Guaidó iba a ser detenido, que si volvía a Venezuela no iba a poder esquivar la justicia, entre comillas, venezolana, etcétera, y pudimos ver que entró como a su casa, que es Venezuela. Entonces, eso demuestra que hay diferentes fuerzas que están incluso peleando en pugna entre ellas dentro del chavismo, pero también a su vez eso hace mucho más difícil poder llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque negociar con Maduro, con la neodictadura venezolana, no es pensar en dictaduras tradicionales donde a veces uno llegaba a un acuerdo con el dictador y se sabía que hasta ahí llegaba la cosa. El problema es que en Venezuela no hay una sola cabeza en este monstruo y entre esas cabezas hay muchos intereses que están en pugna y por eso a veces es difícil lograr un acuerdo final para lograr la transición en Venezuela. Pero de él personalmente, Nicolás Maduro, ¿cómo imagina su futuro? ¿Exiliado de Venezuela? ¿Refugiado en Cuba?
Bueno, va a depender de las decisiones que el mismo Maduro tome. Todavía pareciera estar a tiempo de poder irse a algún otro país con ciertas garantías, él y su familia. Los Estados Unidos han repetido varias veces que está dispuesto a lograr eso. A mí no me sorprendería que se estén dando negociaciones o se hayan dado en su momento para que Maduro acepte ciertas condiciones y se le respeten también ciertos acuerdos, pero si decide seguir por el camino que parece que ha tomado hasta ahora, que es atrincherarse en Venezuela, cualquier cosa puede pasar, y puede pasar desde una rebelión interna por algún hecho muy concreto, o porque la comunidad internacional diga, hasta aquí llegamos, no podemos esperar más, hemos intentado por todas las vías posibles, entonces tomamos una decisión política y hasta militar. Entonces, todo esto va a depender... ¿De intervención estás hablando? O de cuerpos de paz, porque, por ejemplo, la ayuda humanitaria en Venezuela tiene que entrar. Tiene que entrar, porque estamos hablando de gente que está muriendo de hambre y de medicinas. La decisión de la comunidad internacional y la decisión del gobierno legítimo de Guaidó es que eso tiene que entrar. Ahora, si cuando se ha intentado que entre, hay cuerpos que ni siquiera son policiales ni militares, sino paramilitares, colectivos, presos que los han llevado a la frontera a reprimir con balas y armas, ¿qué se puede hacer para forzar la entrada de eso? O sea, al final se está en un límite muy, muy delicado de un conflicto que creo que la comunidad internacional todavía está tratando de evitar y está apostando a otras vías, pero que si el régimen de Maduro sigue empeñado en la posición en la que está, al final se va a tener que decidir. O se opta por una opción de mayor fuerza, que podría ser incluso una intervención de este tipo, o la alternativa es que Maduro se quede 30 años más. Ahora, esa opción de mayor fuerza también implicaría seguramente violencia, ¿no? Y después, ¿quién respondería ante esto? No, sin duda, es el último, es el penúltimo escenario. ¿A quién harían cargo de un escenario, uno no desea eso obviamente, ¿no? Claro. Pero de un escenario posible de violencia o de sangre? ¿A quién harían responsable? Bueno, por eso, allí? ¿A Guaidó? ¿A Maduro? Yo creo que en Venezuela, por lo menos, la gran mayoría está claro de que el responsable de la violencia, de la represión, de la persecución, es el régimen chavista desde hace mucho tiempo. Aunque ellos han tratado de usar la propaganda de decir la derecha, el imperio, el Grupo de Lima, la oposición, etcétera. Creo que ellos tienen claro que los responsables no solo de la violencia, sino del hambre, de la miseria, etcétera, es el régimen chavista. Creo que existe temor dentro de la comunidad, sobre todo de la región, de la comunidad internacional en la región, de dar este paso, porque obviamente no es lo que uno más quisiera. No, uno preferiría que aquí hay una salida lo antes posible y lo menos violenta posible. Claro, pero es cierto lo que vos decís, la ayuda humanitaria tiene que llegar. Tiene que llegar porque no hay tiempo para esa medicina. Es que ya estamos tarde. No hay tiempo para ese alimento. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Claro. Pero además, no solamente tiene que entrar la ayuda humanitaria, sino que se tiene que dar un cambio, porque la ayuda humanitaria, incluso entrando, no va a solucionar el problema que tiene Venezuela. En el mejor escenario va a ayudar a un pequeño porcentaje de los más necesitados, pero esa no es la solución. O sea, nosotros tenemos que aquí apuntar a lo que cualquier ciudadano de cualquiera de nuestros países quisiera, que es vivir primero en democracia, en libertad y con las condiciones humanas básicas de respeto a sus derechos y de acceso a comida, medicinas, etcétera. Eso no ocurre en Venezuela y la ayuda humanitaria tampoco es la solución a eso. Ahora, yo creo que se hizo tanto énfasis en la ayuda humanitaria, no tanto por la ayuda, porque ellos son tan conscientes como nosotros de que esa no es la solución, sino por el impacto político que podía tener para terminar de quebrar. Exactamente. Claro, es cierto, porque estamos hablando de una porción pequeña de la población que ayudaría a una porción muy pequeña y algo de corto plazo, ¿no? Así es, pero se convirtió en un símbolo de lo que de verdad es el chavismo, que es violencia, que es muerte y que están incluso dispuestos a bloquear comida y medicinas para gente que las necesita desesperadamente. Miguel, vamos a compartir con la audiencia el momento en que Juan Guaidó logra ingresar a Venezuela. De esta manera ingresaba el presidente encargado Juan Guaidó a Venezuela.
Esto, Miguel, es la salida del aeropuerto internacional que vos mencionabas. Sí, en ese momento se estaba dirigiendo ya del aeropuerto hacia Caracas, subiendo hacia Caracas, al otro encuentro que es donde vimos imágenes anteriores, donde vio el discurso largo, pero había tanta gente esperándolo en la autopista incluso, que él se paró, esto fue improvisado, se paró y se bajó de su camioneta para saludar a la gente y estar unos minutos con ellos. La verdad es que el fenómeno Guaidó es interesante porque ha generado eso que estamos viendo, esperanza y una ilusión muy grande de lograr lo que están gritando espontáneamente ahí las personas, que es libertad en Venezuela. Ahora, vos hace un rato hablabas de las expectativas, ¿no? Y uno creía que el nivel de expectativas fue tan alto aquel 23 de febrero con el tema de la ayuda humanitaria, que bueno, que después podía llegar a jugar en contra si salían las cosas mal. Pero evidentemente el apoyo sigue intacto. Sí, pero lo que pasó hoy día también volvió a cambiar ese juego, porque de nuevo el régimen venezolano había ganado la iniciativa, ellos eran los que no habían permitido, se declararon victoriosos, etcétera, y parecía que Guaidó y la comunidad internacional estaban medio desorientados sin saber cuáles iban a ser los siguientes pasos. Incluso la gira, que fue buena como gira internacional, generaba dudas dentro de Venezuela porque no se sabía si volvía, no volvía, si se declaraba en el exilio, cuánto tiempo iba a estar fuera, que había sido improvisada, etcétera. Pero lo de hoy día cambia de nuevo totalmente ese juego, porque Guaidó primero hace lo que dijo que iba a hacer, que era volver, y además él dijo que iba a volver como presidente por el aeropuerto, no por la frontera, ni de manera oculta, ni en la madrugada. Entonces, de nuevo, él toma la iniciativa, demuestra que está a cargo, que es algo muy importante, porque no nos olvidemos que en este momento la gran disputa en Venezuela es quién es el que manda. Claro. Y eso es interesante, porque además es un poco inédito. Claro, porque estamos hablando de un doble comando de alguna manera, ¿no? Exactamente. Y es la relación de fuerzas de cada uno. Que uno tiene la fuerza de las armas todavía, de un sector militar, policial, etcétera, pero Guaidó tiene la fuerza de la gente, tiene la fuerza de la legitimidad, de la Constitución y de la comunidad internacional, ¿no? Además. Que es lo que mostró también en este viaje. Y de la razón, porque al final se está demostrando, y por eso es tan importante que él siga haciendo lo que dice, que él puede, en efecto, ejercer sus funciones. Claro. Además de lo que ha hecho hoy día, por ejemplo, seguir nombrando embajadores, seguir nombrando representantes del gobierno ante organismos venezolanos en otros países, etcétera, porque si eso sigue pasando, al final va a quedar en evidencia de que el presidente es quien tiene que ser, que es Guaidó, y no quienes usurpan el poder. Y aquí volvemos a esa frase que vos dijiste y que es tan importante, la imagen en la política, ¿no? Así es. Porque realmente cada una de estas situaciones refuerza esto que vos decís. Claro. Porque además, la imagen de mostrarse como presidente encargado. Totalmente, porque además lo que es importante, pero lo que parece a veces es más importante. Totalmente. Y aquí la gran lucha en Venezuela es quién parece presidente. Ahora, Miguel, ¿cuáles son los plazos que imaginás? Eso también es difícil pronosticar. En todo caso, yo comenzaría diciendo que esto es inminente, pero quizás no va a ser inmediato. Y aquí comenzamos a manejar las expectativas. No esperemos que esto sea cuestión de horas ni de días. Ahora, tampoco creo que esto pueda durar 6 meses más, justamente por esta tensión en conflicto que hay, y porque además la situación en Venezuela, más allá, ahorita estamos haciendo un análisis puramente político a la situación, pero si empezamos a ver los temas económicos, los temas sociales, los índices de Venezuela, ni siquiera en una democracia estable eso aguanta, menos en una situación de puja política como existe hoy en Venezuela. Entonces, no creo que sea una cosa de horas, no creo que pueda ser una cosa de varios meses, pero creo que puede ser una cosa que todavía tome algunas semanas para que al final termine encontrando una definición. Miguel, muy interesante tu análisis. Gracias. Muchísimas gracias. Muy amable a ti, gracias. Bueno, muy bien. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Atención, porque